Buenas tardes, por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la 43ª Semana del Humanismo. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras y del público que nos sigue a través de Facebook Live. Antes de iniciar con la presentación de nuestro conferencista, queremos solicitarle a quienes tengan preguntas para nuestro conferencista, las compartan en el chat para ser leídas al final de la presentación. Gracias. Tenemos el honor de presentarles al doctor César Antonio Sotelo Gutiérrez, quien es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, dramaturgo, director de teatro, investigador y crítico literario. Es ante todo maestro. Su labor docente la ha desempeñado en universidades de México y Estados Unidos. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chihuahua desde hace 36 años. Nos presenta la conferencia magistral La educación como herramienta contra la brecha social. Esperanza sin optimismo. Adelante, por favor, doctor. Gracias. Muy buenas tardes. México es uno de los países más ricos del mundo. No lo digo yo, lo dicen las cifras. Y además es algo que podemos percibir a simple vista, incluso en nuestra ciudad. Por desgracia, es también uno de los países en donde la riqueza está más mal distribuida. También lo dicen las cifras. Y si no lo percibimos a simple vista, es porque no queremos verlo. Y esta injusticia en la distribución de la riqueza ha generado una brecha social desde hace décadas, brecha que en vez de disminuir se acrecienta día a día. Como educador con bastantes años de experiencia a mis espaldas, mi trabajo en las aulas me ha permitido observar el cambio social en nuestro país, en esa compleja transición de siglo y milenio que nos está resultando particularmente dolorosa. Dada mi provecta edad, asistí al nacimiento, desarrollo y apogeo de la industria maquiladora en Chihuahua y pude presenciar el crecimiento económico, el caótico crecimiento urbano y el cambio cultural que la maquila trajo consigo, pero hasta la fecha no he visto una disminución de la brecha social. No solo he sido espectador de estos cambios, crecí con la idea de que la educación era la herramienta con que podía combatirse la injusticia social. Mis abuelos, mis padres, siempre tuvieron como objetivo primordial en sus vidas brindar a sus hijos una buena educación. Y con ese concepto abarcaban lo que para ellos significaba dar a sus descendientes las herramientas para su crecimiento social, para mejorar su nivel de vida y para lograr una superación personal. De modo que siempre he tenido muy clara la idea de que la educación es la base de toda mejoría social. Ese ha sido uno de los objetivos de mi trabajo docente. Mas la realidad me obliga a cuestionar esta certeza. El mundo cambiante en que vivimos parece demostrarme que la esperanza que tengo en la educación como factor de cambio es vana. Por eso, esta meditación que hago en voz alta es un cuestionamiento vital a mi quehacer como educador y a mi certeza sobre el futuro de mi país. Agradezco que me permitan compartirlas con ustedes y espero que algunas de mis reflexiones les inviten a llevar a cabo las suyas propias, porque finalmente la injusticia social nos afecta, querámoslo o no, a todos nosotros. Y quisiera empezar, miren, para que vean, a mí no me gusta esto, pero es más fácil hablar así. Quisiera compartir mi pantalla. Y creo que no me deja compartir la pantalla, entonces lo que traía para enseñarles ya no sé cómo se va a poder hacer. Ok, ahí está, gracias. Muy bien, muy amables. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? La idea de brecha social alude a una separación o una abertura, mientras que el social es todo lo relacionado con la comunidad de individuos que interactúan entre sí y que comparten una misma cultura. Por tanto, brecha social nos habla de la fractura, de la separación de una sociedad. Siguiente, por favor. Ahora bien, el grupo que atraviesa por una brecha no es homogéneo, sino que entre sus integrantes existe una determinada distancia en ciertos aspectos. Brecha social es un concepto que se relaciona con la desigualdad social entre el conjunto de personas que tienen casa propia, estudios universitarios, acceso a servicios de salud, buena alimentación, etcétera,
y entre el conjunto de los que habitan en viviendas precarias, no tienen formación académica, no cuentan con la posibilidad de tratarse en hospitales o clínicas, se registra una separación. Y este trecho que separa ambos grupos puede entenderse como una brecha social. Ahora bien, en teoría, si entendemos la política como ese ejercicio del poder para alcanzar el bien común, se supondría que los gobiernos deben intentar eliminar o por lo menos reducir esta brecha, mejorando las condiciones de vida de los menos desfavorecidos y favoreciendo la equidad. Bueno, hasta la fecha en este país ningún gobierno lo ha hecho y en general en el mundo tampoco, ¿eh? Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer algo? Y tal vez la otra pregunta sería, ¿y por qué hacer algo? Entonces quisiera contestar ambas preguntas, pero primero hablemos de la realidad regional y nacional. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de las causas de la brecha social, son varias, ¿eh? Estas son algunas de las que considero yo las principales. Y la primera, pues, sería obviamente la corrupción. La otra sería, aunque a veces que hay gente que no lo quiere creer, sistemas fiscales injustos, que vienen a establecer que los que menos tienen sigan teniendo que pagar más que los que poseen la economía más boyante. Siguiente, por favor. También la privatización de los servicios públicos es responsable de la brecha social. Hace difícil que las personas que no tienen recursos puedan acceder a ellos. Y por supuesto también la distribución injusta de la tierra, la distribución injusta de la riqueza, la distribución injusta de la inversión y por supuesto, perdón, la injusta distribución de la riqueza. Y de eso vamos a hablar. Siguiente, por favor. Es posible medir la brecha social desde diferentes ángulos. Puede calcularse según el nivel de ingresos, la educación, la calidad de empleo o las características de la vivienda, por citar algunas posibilidades. Siguiente, por favor. El problema es que cuando las brechas sociales son muy marcadas, es habitual que se registren hechos de violencia. Siguiente. Y vamos ahora a la realidad latinoamericana. En el 22 de junio de 2021, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, advirtió que México es el segundo país de América Latina donde los ricos concentran la mayor cantidad de ingresos nacionales. Si les interesa saberlo, el primero es Chile y después sigue México, luego Brasil, Perú, Costa Rica, Colombia. Entonces, El Salvador, inclusive Uruguay, Argentina y Ecuador, para que vean que no tiene que ver con si un país es rico o pobre, sino cómo se distribuye precisamente esa riqueza. De acuerdo con esta información, ya ahí lo tienen, era lo que quería que vieran. En toda Latinoamérica, en promedio el 10% de los deciles más altos de la economía captura el 49% de los ingresos nacionales. Y el 1% más alto, el 21% de los ingresos nacionales. Siguiente, por favor. Entre los países de América Latina que les decía, estas son las cifras que están manejando en el 2019, en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, atrapados, alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe por parte del PNUD. Y ese mismo informe, en donde, como ustedes ven, vuelvo a repetirles, el 10% captó más del 57% de los ingresos nacionales, señala también que la región de América Latina y el Caribe está atorada en una trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento de la que no ha podido escapar. Siguiente, por favor. Y ahorita termino nada más del panorama de América Latina para pasar a México. Este hallazgo sobre Latinoamérica de la desigualdad no es nuevo y se puede explicar por tres factores: la concentración del poder económico en unas cuantas empresas, la violencia en todas sus manifestaciones y la ausencia de un sistema de protección social universal para todos sus ciudadanos y de una regulación del mercado laboral. En la actualidad, la región sigue siendo, América Latina sigue siendo la segunda región más desigual del mundo. Creo que solo nos supera África. Y los países de América Latina y el Caribe tienen niveles de desigualdad más altos que los de otras regiones con niveles de desarrollo económico similar. Pero más allá de lo económico, porque la brecha social abarca, es complejísima, más allá de lo económico, al igual que la pobreza, la desigualdad tiene múltiples dimensiones que persisten obstinadamente en la región, según este reporte. Las brechas de género en el mercado laboral, el hecho de que las mujeres dedican más tiempo que los hombres al trabajo en casa. También persiste la discriminación en las escuelas y el trabajo en contra de las personas de la diversidad sexual
y la violencia que viven diariamente, así como la falta de reconocimiento político y económico a los indígenas y el rezago en el acceso a servicios como la salud y la educación. La desigualdad no solo impacta en la baja productividad o crecimiento económico de los países, también implica desperdiciar el talento de las personas que son excluidas del mercado laboral o sentenciar a grupos de la población a una menor acumulación de capital. Por ejemplo, preocupa especialmente, y este es un ejemplo actual, es el impacto que la pandemia del COVID-19 dejará en los estudiantes en su relación con la tendencia de desigualdad a largo plazo. Esto se deriva de que en el aprendizaje remoto no todos los estudiantes tuvieron acceso a herramientas tecnológicas y académicas en sus hogares y no todos tuvieron el apoyo para llevar la educación así. El estudio demostró que en México, por ejemplo, se involucraron más los padres de los deciles más altos de la economía que los padres de los deciles más bajos de la economía. Ahora bien, además de medir la desigualdad de forma objetiva a través de estos índices y encuestas, también es esencial cómo lo percibe la gente. Por eso es muy importante un dato del reporte. En la mayoría de la América Latina se desea un mundo más igualitario. Las percepciones de injusticia y desigualdad también pueden actuar como un incentivo al esfuerzo. Si existe la convicción de que a través suyo se puede lograr mejores resultados. Sin embargo, si el referente aspiracional parece demasiado lejano o inalcanzable, las personas pueden desanimarse, lo que genera frustración y motivos para salirse del contrato social. Y quisiera hacer una pequeña nota sobre lo que es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad, se llama así por quien lo ideó, y normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país. El coeficiente es un número entre el 0 y el 1, donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad. Todos tienen los mismos ingresos, y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad. Una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. Es importante porque el coeficiente de Gini se limita a dar una imagen de cómo está distribuida la riqueza en una sociedad. Poco importa que sea esta sociedad feudal, capitalista o socialista, que sea una sociedad rica o sea pobre. Lo que mide es cuán equitativamente o inequitativamente está distribuida la riqueza en una sociedad. Por lo general, se emplea el nivel de ingresos para medir la inequidad, pero también se emplea el consumo y en menor medida el patrimonio. De acuerdo con las Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0.40 es alarmante, ya que esto indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales, lo que puede llevar a un descontento o agitación social. La desigualdad mundial, según este coeficiente, se estima que es de 0.63, con datos de hace algunos años, donde la renta del 20% de las personas más ricas del mundo es 28.7 veces más elevada que la del 20% más pobre. Datos de 2005, ¿eh? En México, en el 2018, el coeficiente está en 0.426. Está bastante por encima, está en los niveles que las Naciones Unidas considera peligrosos de desigualdad. Y ahora sí, vamos a las cifras de la brecha social en México. Esto según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la del Coneval, pero bueno. En 2014, la riqueza total de México ascendió a 76.7 billones de pesos. El 37% de ella estaba en manos de los hogares y el gobierno administraba el 23%, las empresas privadas el 19% y las públicas el 9%. El resto del mundo posee el 7%. En promedio, según estas cifras, cada hogar tendría, si hubiera una distribución equitativa, 900,000 pesos en activos físicos y financieros, lo cual estaría bastante bien, sería una vida holgada para cada hogar. Lamentablemente, la repartición es muy desigual. 2/3 partes de la riqueza están en manos del 10% más rico del país y el 1% de los muy ricos acaparan más de 1/3. Por eso, para el CEPAL, el coeficiente de Gini de la riqueza de México es 0.791, lo cual es una gran desigualdad. Y esas cifras
son las que tenía yo de Coneval, las que tengo ahí de Coneval, nada más para que se den una idea. La desigualdad se relaciona con la pobreza y con las carencias sociales. Ahí tienen ustedes. En el año 2020, el 43.9% de la población mexicana vive en pobreza. El 8.5% vive en pobreza extrema. El 23.7% es vulnerable por carencias sociales y el 8.9% vulnerable por ingresos. Solo el 23.5% no es pobre y no es vulnerable. Siguiente, por favor. Siguiente, eso ya lo vimos. Y esto es lo que acabo de ver también. Siguiente. Ante esta realidad, podemos pensar que la educación es una herramienta para combatir la brecha social. Y aquí se acaba la transmisión de la pantalla. Sí, por favor. Era nada más para que vieran las cifras, porque era más fácil que las vieran, a que yo se las estuviera platicando. Esa es nuestra realidad. Antes de enfrentar una pregunta cuya respuesta es compleja y presenta aristas agudas, permítanme hacer una digresión sobre el tema de la pobreza en México y cómo la percibimos. Hace ya un rato discutía con una amiga muy querida sobre la situación del país y ella me decía que no podíamos negar que en la actualidad se vive mejor que antes. Detengámonos un momento en esta idea. Parece innegable que ha habido progreso en la historia de la humanidad. El hecho de que vivimos en un mundo en el que proliferan las armas nucleares y que sufre la lacra de una pobreza lacerante, no refuta la realidad de que en algunos aspectos ha habido mejoras inimaginables. Lo que está en entredicho no es el progreso, sino el progreso con mayúsculas. Creer que hay progreso en la historia no significa necesariamente creer que la historia como tal avanza en un ascenso continuado. La modernidad ha constituido una alentadora historia de progreso, prosperidad y emancipación, pero al mismo tiempo las fuerzas que posibilitan la libertad y la riqueza también malogran potencialidades humanas, generan desigualdad y pobreza y ejercen un dominio despótico sobre las vidas humanas. Siempre habrá pobres entre nosotros, es una verdad incuestionable, pero ese concepto de pobres depende de la manera en que la gente común, es decir, la gente que no es ni rica ni pobre, vivimos nuestra vida y apreciamos la forma en la que viven los que nos rodean. Y por otro lado, de la situación en la que esos pobres se encuentran entre nosotros. ¿Por qué? Porque una cosa es ser pobre en una comunidad de productores con empleos para todos y otra muy diferente es serlo en una sociedad de consumidores, que es la que somos nosotros hoy en día, cuyos proyectos de vida se construyen en torno al consumismo y no alrededor del trabajo, la capacidad profesional o la disponibilidad de empleos. Si en otras épocas ser pobre significaba estar sin trabajo, hoy ser pobre se refiere, sobre todo, a la situación de los consumidores expulsados del mercado. Y disculpen que ponga ese ejemplo, pero se me viene así a la mente. En la actualidad, aquí en esta ciudad, una familia obrera con dos, ella o uniparental, como guste, una familia obrera con trabajo, empleados en una maquila, son pobres, aunque tengan trabajo. Si sus sueldos solo les alcanzan para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación, vestido, pero no pueden adquirir tecnología, diversión, automóviles, bla, 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 etcétera, todo lo que la sociedad de consumo nos ofrece. Esta diferencia afecta tanto a la experiencia individual como a las opciones de huir de la pobreza. Desde la revolución industrial, la sociedad se ha transformado para adaptarse a un mundo cada vez más mecanizado, pasando así por diversas actitudes y posiciones ideológicas respecto al trabajo como fenómeno social. En nuestros días, vivimos en una sociedad de consumidores y con una clase marginada cada día más pobre. Zygmunt Bauman, en su libro Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, intenta explicar cómo los gobiernos de los países, en su afán de tener un crecimiento económico, han orillado a la gente a someterse a un régimen fabril, anulando sus costumbres, implantando patrones de conducta en las fábricas y perpetuando las condiciones para que la pobreza subsista. En un estudio que no alcancé a citar, pero a mí me parece aterrador,
hablando sobre la industria maquiladora en Chihuahua, se veía que estamos llegando a la tercera generación de empleadas de maquiladoras. Es decir, la abuela entró a trabajar a la maquiladora, la madre entró a trabajar a la maquiladora y ahora la hija, la nieta, la hija, acaba de entrar a trabajar a la maquiladora. Entonces, ¿dónde está la movilidad social? Ser pobre en una sociedad de consumo es no tener acceso a una vida normal, ser un consumidor frustrado, incapaz de adaptarse y por tanto llevar una vida aburrida sin libertad de elección, orillándolos hacia desafiar el orden y la ley para no aburrirse, nos explica Bauman. Y afirma que el Estado benefactor tiene como principal objetivo garantizar una vida digna mediante el otorgamiento de servicios de educación, salud, vivienda, alimentación y otros. Sin embargo, la calidad y accesibilidad de estos reproducen las condiciones para la permanencia de la miseria, proporcionando hacia la industria capitalista a los futuros trabajadores como mano de obra barata. Sí, y eso lo dice Terry Eagleton. Las fuerzas del mercado han jugado un papel muy importante en la rápida acumulación de riquezas, así como en el avance general de la civilización global. Pero debemos reconocer que también han implicado no solo pobreza y desigualdad, sino además una burda racionalidad instrumental, una codicia implacable, inestabilidad económica, y vean las crisis financieras que hemos estado viviendo en este siglo XXI, individualismo egoísta, y en eso nos incluimos todos, devastadoras aventuras militares, que además sirven para enriquecer a unos países. O sea, primero les venden las armas y luego les declaran la guerra para destruir sus propias armas. Destrucción de lazos sociales y cívicos, banalidad cultural omnipresente, y esto me recuerda mucho a Lipovetsky y a Mario Vargas Llosa cuando hablan de que vivimos en la sociedad de la banalidad, y es muy cierto, y de la ligereza. Y la ignorante supresión del pasado. Por eso el pasado, y si hay aquí algún alumno que me esté escuchando de historia, entiéndalo, hay que tener mucho cuidado, por eso el pasado ya a nadie le importa que se estudie. De modo que, vuelvo al tema esencial de mi plática. ¿Es la educación una herramienta contra la brecha social? Pareciera que no, dado el panorama que les he estado explicando. Pero yo puedo afirmar que tengo la esperanza que así sea. Para mí, es una esperanza la educación para combatir la brecha social. Ahora bien, ¿soy optimista al pensar que la educación disminuirá la brecha social? No. No, no soy optimista. ¿Por qué? Bueno, puede haber muchas buenas razones para creer que una situación va a acabar bien, pero esperar que ocurra así porque eres optimista no es una de ellas, nos dice el fantástico crítico inglés Terry Eagleton. Y yo me acojo a su tesis. De hecho, esta idea que traía de hablar sobre la brecha social tuvo mucho que ver con el libro de Eagleton, que por aquí debo tener, Esperanza sin optimismo, ¿no? En donde él explica precisamente la diferencia entre el optimismo y la diferencia entre la esperanza. Es un estudio muy, muy interesante. Bueno, entonces, no soy optimista, al contrario, soy pesimista. Creo que en estos momentos la política, la economía y el desarrollo de la sociedad mexicana no presagian un futuro halagüeño. Pero por otra parte, soy un educador por vocación. Tengo años dedicado a orientar la formación de los jóvenes y pienso seguir haciéndolo mientras pueda. Por tanto, necesito explicarme a mí mismo por qué sigo empeñado en esta labor. Y el trabajo de Eagleton me ha movido a fundamentar esta esperanza. Estoy firmemente convencido de que ante el crecimiento de la brecha social en el mundo, y no solo en México, esto es en el mundo, claro. En México cada vez es mayor, como ya les dije, somos uno de los países con mayor injusticia social y con una pésima distribución de la riqueza. Insisto, estoy convencido que ante el crecimiento de la brecha social en el mundo, la educación es una herramienta fundamental, un instrumento que permitirá disminuir la distancia existente entre el que más tiene y el que no tiene nada.
Ahora insisto, no soy optimista. No sé si eso ocurrirá. El optimismo, o sea, no tengo la firmeza de que ocurrirá. Porque el optimismo está relacionado con la confianza. Se basa en la opinión de que las cosas tienden a salir bien. Un optimista es el que dice, no, si todo va a salir bien. No, sí sale. Todo va a ir muy bien. El optimismo es una postura primordial frente al mundo, igual que el cinismo o la credulidad. Se puede ilustrar como el consabido color ese del cristal con el que se mira, ¿no? El optimismo no necesita fundamentarse en la razón. Al igual que el pesimismo, por cierto, el optimismo es una forma de fatalismo. Todo pasará como tiene que pasar. Para los optimistas, su fe en un futuro propicio está enraizada en su fe en la bondad esencial del presente. Por eso no soy optimista. Yo considero que solo si nos parece que nuestra situación es crítica, veremos la necesidad de transformarla. En ese sentido, sí, la insatisfacción puede ser un acicate para las reformas. Pero entonces, ¿es posible tener esperanza sin el sentimiento de que las cosas en general van a salir bien? Sí, porque cuando más necesaria es la verdadera esperanza, es cuando la situación es más extrema y reviste una gravedad que el optimismo se suele resistir a reconocer. Y hablemos un poco de esperanza, que es un tema fascinante, ¿eh? Y porque además involucra muchísimas formas de pensamiento, explicaciones teológicas, en fin. Para la Real Academia de la Lengua, esperanza es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Implica deseo, por tanto, en un sentido más amplio, amor. Pero hay diferencias entre esperanza y deseo. El deseo generalmente está dirigido a un objeto concreto, mientras que el fin de la esperanza suele ser un estado de cosas. Además, la esperanza anticipa algo en vez de limitarse a desearlo. Por eso la esperanza, nos dicen quienes la han estudiado, debe dirigirse a lo posible, al menos a lo que les parece posible a quienes la sienten. Como señala Thomas Hobbes, esperanza es el apetito unido a la idea de alcanzar. Y Paul Ricoeur también habla sobre la esperanza y la define. Esperanza es la pasión por lo posible. De esta manera, esperar significa proyectarnos nosotros mismos con la imaginación en un futuro que consideramos posible y, por tanto, en un oscuro sentido, ya presente. Para Santo Tomás, y tendré que citar a Santo Tomás, la esperanza es una virtud. Y aunque no estoy de acuerdo con algunas de las ideas que maneja Santo Tomás sobre esperanza, sí, llamarla virtud significa, y eso me gusta, afirmar que es una disposición en vez de una experiencia. Hay que estar dispuesto a. Descartes considera la esperanza una disposición del espíritu a ser convencido de que lo que desea se hará realidad. Pero además, como cualquier virtud, es un hábito adquirido de pensar, de sentir y actuar de una forma determinada. Por ello se está predispuesto a actuar y a responder afirmativamente con respecto al futuro. Pero a diferencia del optimismo, no necesariamente se da por sentado que las cosas van a salir bien. De hecho, insisto, es más meritorio mantener la esperanza cuando las perspectivas no son halagüeñas. Quien tiene esperanza puede plantearse la posibilidad del desastre y al mismo tiempo debe ser capaz de dar razones para su esperanza. Porque la esperanza auténtica debe estar basada en razones. Debe ser capaz de seleccionar las características de una situación que la hacen creíble. Es en ese sentido que mantengo mi esperanza en que la educación en México y en el mundo puede ayudar a combatir esa lacra vergonzante que es la brecha social. Y como mi esperanza es auténtica, esa es mi tesis, debo explicar las razones en las que me baso. Y aquí levemente es sobre educación, a lo básico de educación, porque también es un concepto amplísimo y hay expertos en mi facultad que lo saben mucho mejor que yo. Educar proviene del latín educare, que tiene el sentido básico de criar,
alimentar niños, animales, y a partir de ahí se desarrolla el sentido abstracto, espiritual, intelectual de formar, instruir. Educar guarda también un sentido de producir, especialmente aplicado a la tierra. Desde su etimología nos deja ver la trascendencia de esta función: crear, alimentar, hacer producir a los miembros de una comunidad. Por eso, desde los orígenes de las civilizaciones, la educación ha sido un elemento esencial en el desarrollo social. Y aquí podríamos hablar desde la paideia griega, podríamos hablar del de Roma y el imperio del medioevo, del renacimiento, en fin, de la ilustración, pero no terminaría. Entonces, me llego a este siglo. En este siglo, la educación es vital, no puede hacerse una excepción. Ahora bien, para que pueda ser efectiva en el combate contra la desigualdad, la educación contemporánea debe tener como objetivo el atacar de frente las causas que provocan esa desigualdad. Porque la educación, con todas sus fallas y pese a la manipulación que de ella se hace, aún posibilita la movilidad social. Esa es una de mis primeras razones. Es cierto que en la actualidad, como señala Bauman, el trabajo genera más pobreza, pero eso se relaciona ante todo con la cultura de consumo que ha generado la sociedad postindustrial. Una educación que no tenga como objetivo formar mano de obra, sino que lleve a hombres y mujeres a conocerse a sí mismos para clarificar sus objetivos en la vida, es una defensa contra la manipulación que nos ha convertido en una sociedad materialista. Si la pobreza hoy en día está ligada al consumo, cambiar esos hábitos implicaría una mejoría del individuo y de su entorno. Desde otra perspectiva, la educación es esencial para atacar las causas de la brecha social. Si una de las principales causas de la brecha social es la corrupción de las autoridades, esto ha sido posible porque vivimos en una sociedad en la que impera la impunidad y en la que la política se ha convertido en una lucha por el poder para alcanzar objetivos personales. Uno de ellos, y tal vez el más importante para estas gentes, amasar grandes fortunas en poco tiempo. Un pueblo educado en los valores que sustentan a una sociedad democrática sabe que la política debe tener como objetivo el bien común de todas las clases sociales. Entiende que la clase política son sus representantes y que por consiguiente deben responder ante quien los eligió para tal honor. Y sobre todo, es consciente de sus derechos y sus obligaciones como ciudadano, de modo que puede apuntalar los organismos y las acciones que castiguen e impidan la corrupción a todos los niveles de gobierno. Resulta curioso que cuando hablamos de corrupción, inmediatamente pensamos en el gobernante o en el político que utiliza su posición para enriquecerse. Y bueno, la experiencia nos lo ha dicho. Y tengo que decirlo, miren, cuando yo era niño, muchas veces escuché a mi abuelo decir que Miguel Alemán había sido el presidente más ladrón de México. Pobre mi abuelo. Bueno, se murió antes de poder ver a varios presidentes posteriores que lucharon arduamente para arrebatarle ese título a Miguel Alemán. Y eso no es privativo del Poder Ejecutivo. El Legislativo y el Judicial también se gastan lo suyo en cuanto a enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de poder, con la complacencia y la apatía de los ciudadanos. Pero y ese era mi punto, nos hace falta voltear la vista a otro tipo de corrupción. La evasión de impuestos y los capitales depositados en paraísos fiscales. Eso también es una causal de la brecha social. Y no lo vemos como corrupción. Bueno, perdonen, pero cuando estaba preparando la conferencia está apareciendo toda esta información sobre los Pandora Papers. Uf, da para otra conferencia, ¿no? ¿Qué puede hacer la educación para combatir esas acciones? ¿Cómo podremos entender que la evasión de impuestos y llevarte tu dinero a un paraíso fiscal es corrupción y que además agranda la brecha social? Bueno, una educación fundamentada en la ética sería capaz de formar ciudadanos responsables con su entorno social. Hace poco discutía también, disculpen, pero yo con mis amigos aprendo muchísimo, ¿no? Es así como muy socrática mis relaciones de amistad. Discutía con un grupo de amigos sobre la evasión de impuestos. Sobre todo porque las reformas fiscales que se hacen en este país siempre nos afectan a las clases medias, que por ser asalariadas o profesionales independientes son las más fáciles de fiscalizar.
pero pocas veces tales reformas generan mecanismos para lograr que todos los mexicanos tributen lo que en justicia corresponde. Y la discusión se tornó muy ríspida porque empecé a denostar a todos aquellos que siempre han encontrado los recursos para la evasión fiscal, y una amiga mía muy enterada del tema y defensora del tema, me dejó sin argumentos cuando me dijo, es que si hay excelentes fiscalistas que logren que sus clientes paguen menos de lo que les corresponde, es porque la ley lo permite. Y ante eso solo me quedó responder, pero moralmente no deberían hacerlo. Están perjudicando al país. Y bueno, claro, mi argumento solo cosechó sonrisas ante mi ingenuidad. Y es que tal parece que en este país todas las clases sociales seguimos ese mismo lema, el que no tranza no avanza. Y desgraciadamente la tranza que hace avanzar al individuo es la causal de la quiebra social. Por eso es importante una formación ética de los mexicanos. Y aquí me voy a extender un poco, pero cuando toco este tema como educador, debo aclarar que no hablo de una ética de la modernidad kantiana, sustentada en el deber. No, la evolución de la sociedad en la modernidad líquida, como lo llama Bauman, no permite que los seres humanos entiendan conceptos como el deber y responsabilidad. Al menos eso se puede observar en las últimas generaciones de mis estudiantes. Pero no existe una sociedad sin una estructura ética. Y la ética como producto cultural cambia a medida que las sociedades evolucionan. Por eso, en este nuevo milenio en donde todo se ha transformado al ritmo que marcan los mercados y la tecnología, la ética se ha adaptado y ahora se fundamenta en un principio de conveniencia. La Argentina estos días denomina este cambio de disposición ética social como posética, y nos explica que la modernidad se preguntaba acerca de lo necesario, categórico, mientras que la posmodernidad se pregunta acerca de lo conveniente, lo que es instrumental. Es decir, si en el mundo anterior, en el cual por cierto yo fui formado, ante un dilema, la pregunta que debía responderse era ¿qué debo hacer? Hoy en día la ética responde a la pregunta ¿qué me conviene hacer? Compruébenlo, compruébenlo, es una realidad. No quiere decir que no tengamos ética, nuestra ética ha cambiado. Sin embargo, eso no implica el abandono del contrato social, por el contrario, es una modificación. La educación en este siglo nos enseña que como individuos nos conviene actuar de modo que nuestras acciones redunden en un beneficio colectivo, o eso debería enseñarnos, puesto que finalmente somos parte de una colectividad. Al evadir impuestos, estamos fomentando el aumento de la brecha social, lo cual a la larga, lo creamos o no, se traducirá en malestar, rebelión, violencia, caos. Y eso nos perjudica a nosotros mismos. Nos conviene actuar éticamente para que todos vivamos en una mejor sociedad. Rápidamente les contaré que hace ya algunos años di clases en una institución privada de alto nivel económico en esta ciudad. Y recuerdo que mi clase era precisamente sobre un análisis de la sociedad contemporánea. Y yo no podía mostrarles a mis estudiantes el deber ético que se tenía hacia la comunidad. Hasta que un día entendí por qué, y entonces mi planteamiento a partir de entonces en mi clase fue el siguiente. A mis estudiantes, lo primero que les dije, ¿les gusta cómo viven? ¿Les gusta el nivel de vida que tienen? ¿Les gusta todos los privilegios de que gozan? Pues hay que hacer algo para cambiar la injusticia social en México para que puedan seguir disfrutando de eso que disfrutan ahora. Porque si no, a la larga, se van a ver afectados. Si ustedes quieren, fue una ética de conveniencia, o posmoderna, o posética, como diría Ser Díaz, pero en algunos casos me funcionó. Creo que es la única manera que tenemos ahora de entender que lo que hagamos por el bien de la comunidad no es por un deber moral, es porque nos conviene a nosotros mismos. Y eso, por cierto, tiene que ver con otro de los causales de los que quiero hablar de la brecha social, los sistemas fiscales injustos. Me encontré justo el 5 de octubre, lo tengo aquí anotado, un articulista del País, el diario español, y tomé ese extracto que dice, tener una cuenta en un paraíso fiscal no es ilegal, pero debería serlo. Su existencia muestra cómo billonarios y políticos han creado un sistema legal a modo de sus intereses. Y es verdad, la desigualdad económica en México es también el resultado de un entramado legal
que favorece a los que más tienen, dándoles herramientas a las que la clase media no tiene acceso. Los ricos de este país no pueden seguir evadiendo sus responsabilidades. Su riqueza proviene del trabajo y del consumo de los mexicanos, y sus negocios dependen de una sociedad a la que están minando porque han decidido que su contribución a esa sociedad sea bajo sus propios términos, como si fuese una limosna. Y si ven los Pandora Papers, discúlpenme, lo tengo que decir, a ver si no me demandan, pues es el caso de esta señora que le hace enriquecido vendiendo cerveza a los mexicanos, que sus trabajadores son mexicanos y tienen su dinero en paraísos fiscales, ¿no? Qué a gusto. Entonces, debería existir una clase media educada en sus derechos y sus obligaciones que fuese capaz de exigir un sistema legal justo, como existe en otros países. Y claro, lo ideal sería una clase alta con formación cívica, precisamente para que entiendan la responsabilidad que tienen. Y me acuerdo de otra anécdota que me tocó vivir muy de cerca porque yo estudié en Barcelona y me tocó también la crisis que sufrió Europa. Y en uno de los momentos más duros de crisis, y salió en los diarios, pueden consultar, no estoy mintiendo, los empresarios más ricos de Francia se presentaban al presidente a pedirle que les bajara más impuestos a sus ingresos, que se les cobrara más impuestos para apoyar el fortalecimiento de la economía del país y para recuperar la economía francesa. Yo quisiera verlo aquí en México eso, ¿eh? Por supuesto que a través de la educación, como ha ocurrido en otros años, el crecimiento de una clase media profesionalizada también puede ayudar a una mejor distribución de los ingresos. Finalmente, si la educación, no finalmente, si la educación es fundamental para combatir la brecha económica que divide al país, sí. Por desgracia, al Estado mexicano le falta mucha visión para entenderlo. La contingencia que estamos viviendo lo ha puesto de manifiesto. Y quisiera nada más dedicar unos momentos a esto. La situación de la pandemia ha colocado a una gran parte de los estudiantes del país en los distintos niveles en una situación muy precaria. La falta de medios tecnológicos, ya saben, internet, equipo de cómputo, teléfono inteligente, les ha impedido que puedan continuar con su proceso de aprendizaje. En México, la pandemia ha puesto de manifiesto, primero, la ineficiencia del Estado para garantizar el derecho a la educación. Segundo, que la educación ha quedado en manos de compañías privadas, como esta por la que estamos aquí, ay, discúlpenme, por la que me están escuchando, lo siento, pero es verdad, y eso es un peligro. Tercero, la importancia de la escuela como una tabla de salvación que puede servir para que muchos alumnos y alumnas no caigan en la exclusión social. Ante las desigualdades de oportunidades educativas que la pandemia ha dejado al descubierto, debemos encarar los verdaderos problemas y dejar los discursos vacuos de la modernización de la educación. Los sistemas educativos deben ser más inclusivos. En México, las políticas educativas deben estar unidas a las políticas de carácter social, atendiendo a los niveles de pobreza y desigualdad que tiene el país. Y se tiene que entender que la seria problemática del alumnado vulnerable no se soluciona solo aportando más recursos económicos al rubro educativo, cosa que es importante y que aquí no se cumple, ¿eh? Sino también produciendo un cambio en los barrios deprimidos donde viven. Eso significa que hay que subir el nivel cultural en general del alumnado para compensar las diferencias con el más favorecido. Y otra cosa, ya basta de ese discurso, me chocan dos discursos. Primero, en México el que quiere puede, no es cierto. Hay un solo Carlos Slim, y si queremos ver eso como un ejemplo de triunfo deseable, seamos conscientes, no finjamos, que la mayoría de los mexicanos no vamos a llegar a hacer eso. Y segundo, por favor, estoy harto de que en México está pobre el que quiere, porque no trabaja. Eso es mentira. Aquí los pobres trabajan y mucho. Existe un aspecto que se olvida o minimiza cuando se debate sobre la educación. Si se quiere mejorar, es imprescindible mejorar la formación de los docentes, espero que alguien me escuche, a lo largo de toda su vida laboral. En la calidad del profesorado reposa la calidad del sistema educativo. Sobre todo, la educación debe fomentar el pensamiento crítico. Un pueblo educado, capaz de analizar su realidad para poder trazar su futuro, es capaz con esfuerzo de cambiar esta realidad para construir un país en donde existan verdaderas oportunidades para el desarrollo de las capacidades de todos, sin importar género, etnia, alternativa de vida o discapacidad. Si queremos que la educación sea una herramienta decisiva en el combate a la desigualdad social, en vez de que continúe perpetuándola, como lo ha hecho hasta ahora, estos son algunos de los puntos esenciales que deben atenderse. Son muchos. No tengo tiempo de exponerlos todos. Tengo la esperanza que todo esto puede lograrse, mas no soy optimista. No creo
que todo esto vaya a pasar porque es el devenir natural de la sociedad o porque el postcapitalismo por fin generará la derrama económica que el capitalismo prometió desde su nacimiento y que nunca ha generado. Tampoco creo que el comunismo esté interesado en educar a las masas, ¿eh? Ni creo en la bondad natural del ser humano. Entiendo que hoy por hoy en México, además, y eso me queda muy claro, los estamentos de poder, llámese gobierno, partidos políticos, cúpulas empresariales, iglesia, no están interesados en fomentar una educación que hará a los ciudadanos libres y por consiguiente más difíciles de manipular. Pero como ya he señalado, se puede no ser optimista, pero tener esperanza. Y mi esperanza radica en el trabajo de la sociedad civil, en las agrupaciones que entienden que la brecha social debe disminuirse, no solo por un imperativo moral, sino porque en la medida que eso ocurra, todo el país se beneficiará. Mi esperanza se apoya en esa clase empresarial que sí entiende su compromiso social y que está apoyando la educación. Y aquí permítanme decirlo, el mejor ejemplo lo tengo muy cerca, en esta ciudad de Chihuahua, en la labor que está llevando a cabo Promesa Educativa Asociación Civil para mejorar la condición de vida de las colonias marginadas, partiendo de la educación. Una labor que también debo reconocerlo y estoy muy orgulloso en la que participan algunas amigas mías. Así que se puede. Como humanista, como estudioso de la literatura y como gente de teatro, mi esperanza se fundamenta en el trabajo que los artistas contemporáneos llevan a cabo para denunciar, exponer y analizar la injusticia del mundo en que vivimos, como lo están haciendo el cine y la dramaturgia mexicana. Y esto es un anuncio, un comercial. Mi compañía teatral, Escena 614, antes de la pandemia estuvo presentando esa magnífica obra de Sara Uribe, Antígona González, en donde se aborda la tragedia de las familias, de los miles de desaparecidos en este país, y ahora en México acaba de triunfar en todos los festivales del mundo, sin señas particulares que aborda ese mismo tema. Eso es educar también a través del arte, porque ya no podemos voltear el rostro para no enterarnos del dolor que nos rodea. Y como docente, mi esperanza radica en cada joven, cada hombre y mujer que pasen por las aulas, que podrán tener una visión más amplia de la vida, serán capaces de desarrollar todas sus capacidades y de plantearse objetivos a su existencia. Entenderán que el bien común es el bien de todos y lucharán para alcanzar esa sociedad justa que merecemos. Y no es vana esa esperanza fundamentada, si yo lo vivo también cada semestre, cuando acompaño a mis estudiantes a que cumplan su servicio social, enseñando comprensión lectora a alumnos de bachillerato. Así que no soy optimista. Son muchos los obstáculos y se requiere de un esfuerzo individual y colectivo difícil de lograr. Pero aún así tengo la esperanza de que la educación ayudará a construir un México más justo. Por eso soy humanista, por eso soy artista y sobre todo, por eso soy maestro. Gracias. Agradecemos la participación del doctor y daremos lectura a las preguntas de los asistentes. La primera pregunta proviene por parte de, y nos dice que leo textualmente. Tal vez Perdona, no te escucho. ¿Me lo puedes repetir? la pregunta es de Adán Josué y pues la voy a leer. Estás moviendo tu micrófono, no te oigo. ¿Ya se me escucha? Sí, ya te oigo mejor, sí. Ok, entonces la voy a leer textualmente, es de Aram Josué y dice, tal vez estoy mal, pero cuando nosotros transamos es diferente que cuando los de la clase alta transan. Pues la tranza del 1% es de muchísimo más, millones, ¿no? Se me hace mucho exigirle a las clases bajas seguir la norma, cuando constantemente se nos aplasta. Muy bien. Y es un reclamo justo, pero contestaré muy brevemente. Ciertamente la ética se enseña con el ejemplo y el de arriba es el que debería poner el ejemplo a los de abajo. Pero también es cierto que la tranza pequeña o la tranza grande finalmente están perjudicando. O sea, es exactamente lo mismo. No en cuanto a cantidad, definitivamente, pero sí en cuanto a la formación de una cultura de la tranza. Y eso es lo que debemos evitar. No estoy diciendo que solo los de abajo dejen de transar. Estoy pidiendo que los de arriba tengan la voluntad
y la fortaleza para para ser un ejemplo de honestidad y de no transar. Y solo así podremos evitar precisamente esa cultura de la tranza. Pero tranza, es como, digo, es como justificar a ese presidente municipal que se hizo famoso porque dijo, no, pues yo sí robé, pero nada más poquito. O sea, entonces soy menos malo que el que robó mucho. No, no, pues es que esos sí son absolutos, ni hablar. Y en ambos casos sí, se perjudica a nuestra sociedad. Perdón, siguiente. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos nosotros como estudiantes reducir la brecha social? En eso que acabo de decir precisamente, en una formación, cualquiera que sea la carrera que estén estudiando, en una formación que ante todo se fundamente en un pensamiento crítico, que sean analistas de su sociedad, que sean críticos de lo que están viviendo y de la sociedad en que están viviendo. Y a partir de ahí que tomen la conciencia de la responsabilidad que tienen para con esa sociedad. Y a partir de ahí, además, que se conviertan, no sé, en padres y madres formadores de seres humanos o en maestros o en profesionistas que pongan el ejemplo con su actuar de lo que debe ser un actuar hacia la colectividad. Y el ejemplo más claro, para mí ahorita en estos momentos y que es urgente, es el cuidado del medio ambiente. O sea, es que son muchas las formas en que la educación puede ayudar. Eso también es parte de la brecha social, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se pueden contribuir? Claro que están contribuyendo. La educación debe ser eso, entender que la educación no es solo información, que no solo es una capacitación para desempeñar un trabajo, que no solo es un medio de movilidad social, que sí lo debe ser. La educación, ante todo, debe de abrirles la mente para pensar y para ser críticos. Y a partir de ahí podrá desprenderse todo eso que estoy mencionando. Exigir, vivir realmente y cumplir el vivir en una sociedad democrática. Exigir legislaciones que sean para el bien común y no para unos cuantos. Cesar con la impunidad, en fin, todo lo que estoy diciendo, eso lo pueden hacer en el momento en que sean conscientes de sus derechos y de sus obligaciones como parte del corpus social. Sí. Pregunta también, bueno, comentan, si no confía en el poscapitalismo ni comunismo, ¿qué tipo de cambio económico podría dejarnos la educación? ¿Hacia dónde vamos? Ah, exactamente, por eso yo dije, muy bien, muy interesante. Y vaya que es un comentario tramposo, una pregunta tramposa. Mi respuesta más fácil sería, si lo supiera, ya no estaría aquí, habría escrito mi libro y andaría dando conferencias por todo el mundo, ¿verdad? Para ofrecer la solución. O sea, es muy difícil la situación que estamos viviendo. Yo sí hablo, y siempre lo he hablado, mis alumnos de COSA, hablamos del fracaso del comunismo, y pocas veces nos damos cuenta del fracaso del comunismo. Es del capitalismo. Esta brecha social es la demostración, es lo que demuestra el fracaso del capitalismo. ¿Qué es lo que procede entonces? Bueno, pues encontrar un sistema económico que conjugue lo mejor de ambos mundos o uno nuevo. Cuando me han preguntado esto, a lo mejor soy muy... No hay sistemas económicos ni políticos perfectos, ¿eh? Por supuesto que no los hay. Y aparte depende mucho de las circunstancias de cada sociedad en las que se apliquen. Pero, por ejemplo, ahora que estaba estudiando para esta conferencia, a mí me llama la atención, ¿a ustedes les suena a Ucrania como un país en donde sea maravilloso vivir dentro? Pues Ucrania resulta que tiene una de las mejores distribuciones de la riqueza, pese a Putin y todo lo que se ha estado boicoteando, y pese a todos los problemas que han tenido. Entonces quiere decir que se puede mejorar, ciertamente, cuando una sociedad quiere. Acabo de leer también, leí mucho para prepararme, acabo de leer que hacen estudios sobre la felicidad y investigaciones serias sobre la felicidad. El país donde la gente es más feliz es Finlandia, que tiene además una excelente distribución de la riqueza, que tiene un clima espantoso definitivamente, y tiene otros problemas sociales, pero bueno, que tiene un socialismo muy interesante, muy, muy interesante. Eh, y por cierto, y que es uno de los países que mejor combate la corrupción, porque la corrupción se está dando ahorita gracias a esta mentalidad de consumo en todos los países, ¿eh? Ya no existen países libres de la corrupción. Que el nuestro tenga lo suyo y bueno, y seamos reyes de eso, esa es otra historia, pero no es privativo de México. Y sin embargo, ¿cómo han logrado combatir la corrupción, por ejemplo, ya para batir esa brecha social? Bueno, combatiendo la impunidad. Así que
Sí, no, a mí el poscapitalismo no me convence en lo absoluto, al menos no como está ahorita, ¿eh? Y vean, les enseñé las cifras y son recientes, 2019, 2020, entonces no está funcionando el poscapitalismo. Por supuesto que el comunismo no funcionó de otra manera. Entonces tenemos que buscar otra alternativa. Si me preguntan, si me preguntasen de lo que yo he conocido, que me ha tocado palpar más o menos cerca, qué es lo mejor dentro de que no es perfecto y es muy perfectible, pues un estado de bienestar en donde la iniciativa privada florezca, pero el Estado regule la distribución de la riqueza. Mm, A mí Francia siempre me ha gustado. El problema que tiene ahorita Francia, pues es que ya se vio la injusticia social para con los migrantes, ¿no? Y eso es otro problema también sumamente serio. Pero bueno, de alguna manera creo yo que ciertos países han demostrado que esto puede funcionar así. Un Estado benefactor, un capitalismo, pero conducido, guiado. No soy economista, ¿eh? Tengo un amigo economista que si me está viendo va a estar así pegando de gritos y me va a regañar, pero para mí el Estado benefactor funciona cuando no se corrompe y permite además el crecimiento de la libre empresa. Y de ese capitalismo necesitamos, que si les gusta el capitalismo, creemos un nuevo capitalismo. Perdón, fui Pero muy vago, comprendo. pero la respuesta era bien tramposa, ¿eh? Lo siento. O sea, la pregunta era bien tramposa, así que la respuesta fue igual de tramposa. Si hay más preguntas, ¿tenemos tiempo? Sí, tiempo para una última pregunta. ¿Cómo podemos desde la educación evitar que se sigan prolongando estas conductas, sobre todo en un mundo que te, entre comillas, obliga a vivir y poseer ciertas cosas? A ver, y yo creo que a mis alumnos les va a dar mucha risa y a quienes me conocen también, y no me lo van a creer, pero estoy hablando sinceramente de corazón. A mí, las humanidades, la literatura, el arte, lo que me han dado, básicamente, ese sentido de mi valor como individuo. Yo no necesito poseer cosas para sentir que soy alguien. Yo no necesito exhibir títulos, aunque no lo crean, ni necesito exhibir títulos, ni necesito tener el coche último modelo, ni necesito tener la mansión de 50 millones de pesos. O sea, yo no valoro en eso lo que yo soy. Yo sé, y mira, déjenme cito, por cierto, tenía que citar al Quijote, por cierto, al maestro Cervantes, nuestro patrono de los estudiantes de letras. Yo sé quién soy, como dijo el Quijote, pero claro, eso es precisamente un trabajo en, que lleva muchos años de conocer. A partir de ahí entonces podrás decidir qué consumes y qué no consumes, qué te mueve y qué no te mueve. Entonces, por supuesto que se puede. Como estudiantes tienen que aprender a valorarse por encima de lo material. Tienen que, y entonces, ¿cómo? Si me das tiempo, tengo 3 minutos, ¿verdad? Estoy viendo que tengo 3 minutos. ¿Cómo? ¿Cómo una educación puede darte eso? Primero, ya lo dije, una educación basada en la ética. Segundo, una educación basada en la estética, por cierto. Definitivamente nos hace falta entender que no solo el materialismo es bello, no solo poseer cosas es bello. Hay una belleza intangible y el arte nos enseña todo eso. Entonces, se requiere tener una formación estética que nos lleve a entender como lo entendían los griegos, que lo bello es bueno, y solo así puedes tender hacia esa bondad. Y sobre todo, vuelvo a repetirlo, aparte de la ética, de la estética, una formación crítica. Yo siempre he querido y siempre he trabajado y siempre he apoyado a que mis estudiantes sean críticos, siempre. No tienen por qué pensar como yo. Es más, ahorita mismo, que lo que estoy diciendo pueden discutirlo, pueden no estar de acuerdo, pueden hacerme garras. Es mi opinión. Pero lo importante es que si esto les ayuda a formar su propia visión de la realidad, hay que ser críticos. ¿Qué es lo que pasa? Que para ser críticos cuesta trabajo porque hay que tener muchas visiones. Hay que leer mucho, hay que aprender mucho, no hay que quedarse con una sola perspectiva, hay que entender varias perspectivas. Entonces, muchas veces en esta posmodernidad, en esta modernidad rígida, tan rápida, tan acelerada,
pues somos incapaces de entenderlo. Y sobre todo también, perdón, se me está olvidando, algo por lo que siempre he abogado, es una educación que nos enseñe a ser respetuosos con el medio ambiente, con los demás y la comunidad, ¿sí? No tolerantes, ¿eh? Porque a mí la palabra de tolerancia no me gusta. Tolerante es como, ay, bueno, pues no estás bien, pero te aguanto, ¿no? No, no, no. Respetar, respetar al otro, entender al otro también, en todos los sentidos. Entonces, bueno, creo yo que con esto, con esto es que los estudiantes, todos ustedes pueden siempre ayudar a disminuir esta brecha solar. En campos muy específicos, por ejemplo, en el caso tuyo, Kevin, que estás estudiando historia, pues claro que la investigación histórica, el esclarecer las posibles verdades históricas y quitarnos de la cabeza toda la mitografía y la mitología oficial que nos ha vendido el Estado mexicano para justificarse, ¿verdad? Para legalizarse, pues eso también nos ayuda a disminuir la brecha social. Históricamente, hay mucho trabajo que hacer con respecto a la historia. Y lo mismo pasa con las demás actividades. Digo, menciono aquí las profesiones humanistas que son con las que estoy relacionado. Los artistas, como lo dije, los dramaturgos, los actores, los cineastas, los pintores, todos en su formación pueden ayudar también a generar todos estos cambios en la sociedad que son necesarios para disminuir la brecha social. Y ahora sí, creo que ya estoy viendo mi reloj y creo que ya es tiempo, Kevin, ¿verdad? Nos quedamos exactamente, pero me pidieron que leyera esta última pregunta ya para cerrar, Sí. por parte de Carla Carmona Espinosa, y primero le externo una felicitación, dice muchas felicidades, maestro. Mi pregunta es, ¿de qué manera el docente puede provocar un cambio de mentalidad hacia la comunidad estudiantil de manera efectiva? ¿Qué libros recomienda usted para conocer más sobre esta problemática tan interesante de los paraísos fiscales y su relación con la educación? Son las dos preguntas que le hacen. Uf, es extensísimo. Ahorita de momento, libros, bueno, mira, ahorita por lo pronto, porque no voy a tener tiempo si quieres después escríbeme y te empiezo a pasar algo de bibliografía, pero por lo pronto, lee todo lo que se está publicando. Hay muchos artículos críticos en diarios serios como El País, como BBC, como New York Times, sobre Pandora Papers, sobre los papeles de Pandora. Ahí se habla, y muchos columnistas serios, tanto economistas como sociólogos, que hablan sobre el por qué debe de considerarse ilegales los paraísos fiscales, de cómo afecta, y están los datos de cómo afecta a la brecha social los paraísos fiscales, aparte de los nombres de todos los que han, y aquí en México y en todo el mundo que están utilizando desde hace décadas los paraísos fiscales. Entonces, por lo pronto, yo creo que eso es imprescindible. Vienen además ya muchas teorías sobre la injusticia. Los estudios, después te paso el estudio ese que hizo en las Naciones Unidas, que es muy interesante para Latinoamérica también, y precisamente las Naciones Unidas, el CEPAL, están haciendo muchísimos estudios sobre la injusticia social en Latinoamérica y en México. Entonces, eso sería parte de una bibliografía que sería importante, sobre todo tomar esa conciencia, ¿no? De, de que la brecha social no solo éticamente no es admisible, sino que nos perjudica a todos. Y tenemos esa obligación por, por moral o por conveniencia de disminuirla. Y con eso les agradezco muchísimo les agradezco su participación y no me queda más que decir eso. Ojalá sigamos reflexionando y pensando sobre la grave situación social que está viviendo nuestro país. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted y pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. En este sentido, me permito leer la constancia que emite la Universidad Autónoma de Chihuahua y cito, eh, la Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia al doctor César Antonio Sotelo Gutiérrez por su valiosa participación como conferencista en la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social. Fue su conferencia magistral de Educación como herramienta contra la brecha social, Esperanzas y Humanismo, llevada a cabo de manera virtual el jueves 7 de octubre de 2021 de las 6 a las 7 p.m., 7 horas. Bueno, pues
Es así como finalizamos esta conferencia magistral de la 43ª Semana del Humanismo y pues les agradecemos a todas las presentes y a nuestro conferencista. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin.